Hola, bienvenidos a Escuela Sabática al Día. Hemos llegado al viernes 19 de abril y como ya es costumbre, estaremos estudiando y meditando en las preguntas que nos deja la lección de la Escuela Sabática. Y durante la semana estudiamos que en la Biblia nos señala dos términos diametralmente opuestos, como son la luz y las tinieblas, la verdad y la falsedad, y que desde los primeros días del ministerio de Jesús y luego de los apóstoles, el diablo presionó implacablemente para que la iglesia cayera en el error. Sin embargo, Dios no nos ha dejado solos. Él nos ha acompañado y nos ha señalado la única manera en que tú y yo podemos salir victoriosos en el gran conflicto, y es siendo fiel a Jesucristo y a la santa palabra de Dios. Leamos lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20 al 22. No menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. El consejo de la palabra de Dios en este pasaje es examinarlo todo, retener lo bueno y huir del mal. Consejos claves para nuestra vida cristiana. Y es que las escrituras o la correcta interpretación de ellas es crucial para nuestra vida cotidiana y para poder comprender su plan de salvación. Sin embargo, Satanás ha intentado socavar la autoridad de la palabra de Dios y atacar a la iglesia de Dios por años. Y esto lo hace por medio de mentiras. Vamos a analizar dos de esas mentiras que a mí me parece son las más perjudiciales para el pueblo de Dios. La primera es hacerte sentir mal, que eres el peor de todos. Trata de hacernos sentir sucios y sin esperanza. Sin embargo, la Biblia nos asegura que no somos los únicos tentados y que ningún pecado de nuestra carne está fuera del alcance de la gracia de Dios y que también puede transformarnos. Esto me ha tocado vivirlo con hermanos, por ejemplo, que estuvieron en la iglesia, se apartaron, lamentablemente caen en las tentaciones del enemigo, pero llega el momento que se arrepiente y vuelven a la iglesia. Y el enemigo los hace sentir mal, sucios, sin esperanza, que no hay perdón de Dios para ellos. Y muchas veces los mismos hermanos de la iglesia contribuimos en el plan del enemigo para hacer sentir mal a aquellos hermanos y hacerlos sentir como que son cristianos de segunda. Pero la palabra de Dios muestra a un Dios amoroso, un Padre que nos recibe con los brazos abiertos sin importar cuál hayan sido nuestros errores. Él es fiel y Él es amoroso para perdonarnos, y no solo para perdonarnos por medio de su gracia, sino también transformarnos. Para la segunda mentira de Satanás, los invito a leer 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 y el 21. Pero antes que nada, deben entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana. Amén. Sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2, el verso siguiente de esto que acabamos de leer, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjate la advertencia que ya en aquel tiempo el apóstol Pedro, en la iglesia del primer siglo, nos advertía, ¿no? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ya los apóstoles sabían del ataque y el plan del enemigo para ir en contra del plan de salvación de Dios y atacar directamente su palabra con falsos maestros que enseñarían herejías y así atacar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz.
Esa es la mentira que el diablo dice. La Biblia es interpretación privada, tú puedes leerla, interpretarlo para ti mismo como tú quieras. El Espíritu Santo, entre comillas, te dice esto y eso es para ti y solamente para ti. Debemos dejar claro que la Biblia proviene de Dios y debemos estudiarla diligentemente. Tenemos el deber de esforzarnos, tú y yo, por comprender el significado de las Escrituras y lo que el Santo Espíritu de Dios quiso dar en los pasajes que se estudian a través de sus siervos los profetas. Ahora, como es costumbre, analizaremos y estudiaremos, meditaremos en las preguntas que nos deja el folleto de la lección. Solamente tomaremos dos. La primera es, ¿cuáles son nuestras mayores salvaguardas contra la mala interpretación de la palabra de Dios? El estudio diligente de la Biblia en su contexto histórico y cultural son clave. Por supuesto, la oración, pidiendo discernimiento y sabiduría. La segunda pregunta es, el principal intento de Satanás en el gran conflicto entre el bien y el mal es difamar el carácter de Dios. Eso es claro. Ese es el principal, y digo, el punto clave de Satanás en contra de Dios, difamar su carácter y presentarlo como un tirano autoritario y falto de amor. En este contexto, ¿cómo intenta hacer esto el maligno y cuál es la respuesta de Dios a sus mentiras? Bueno, de cómo lo intenta hacer el maligno lo vivimos a diario, en el contexto de nuestra vida, en el pasado, y lo leemos en la palabra de Dios. Yo me voy a enfocar en la respuesta de Dios, y es la respuesta de Dios a las mentiras de Satanás se encuentra en la revelación de su carácter a través de Jesucristo en la cruz, quien mostró el amor incondicional de Dios y su justicia. Además, las promesas de Dios y su fidelidad demostrada a lo largo de la historia son un testimonio poderoso contra las acusaciones del maligno. El libro de Santiago en el capítulo 4 nos dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Qué maravillosa promesa. Vamos a orar. Señor y Dios, damos gracias, Padre amado, por este día. Gracias por sus bendiciones. Gracias por su palabra. Gracias por el amor infinito expresado en la cruz de Calvario a través de su Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, por medio de su gracia y su Santo Espíritu, a poder interpretar correctamente su palabra y entender, comprender el mensaje que usted ha dejado a toda su creación. Bendice a su iglesia, bendice a cada oyente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos llegado así al final de esta lección número 3. Maravillosa lección. Espero que todo este material te haya servido para comprender un poco mejor el plan de salvación de Dios y lo que Dios a través de su Escritura ha dejado para ti y para mí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz día de preparación y que tengas un feliz sábado. Nos vemos el día de mañana para iniciar una nueva lección. Dios te bendiga.